Un feliz sábado para todos mis hermanos en los lugares donde se encuentren. Sabemos que estos momentos difíciles que está viviendo nuestro país nos han obligado a permanecer en nuestros hogares, pero estamos haciendo todo lo posible para que este sábado sea un sábado grandioso, maravilloso, a pesar de las circunstancias. Quiero decirles, hermanos, y a los amigos que nos están escuchando, que como nunca antes siento que estamos más cerca del hogar. Un día caminaba con un grupo de muchachos por la avenida de los Estudiantes en mi ciudad natal, la ciudad de Santa Marta. En una esquina estaban haciendo una gran construcción. Nos detuvimos a mirar y a tratar de adivinar qué era lo que estaban haciendo allí. Cada uno de los muchachos hizo una sugerencia. Personalmente y con mucha convicción di mi opinión. Yo pensé que la cervecería Bavaria estaba construyendo una inmensa bodega para guardar cerveza. La siguiente vez que pasamos por el lugar nos dimos cuenta que era un templo y eso nos decepcionó, qué horrible, un templo. Entonces le dije a los muchachos, ¿quién sabe quiénes serán los tontos que vendrán a reunirse allí? Reímos y nos marchamos. Adivinen, un 23 de abril, hace 46 años estaba entrando a ese templo, sin sospechar siquiera que lo estaba haciendo para permanecer allí hasta el resto de mi vida. Yo era un jovencito cuando vine a la iglesia y me enamoré de ella. Fue amor a primera vista. Me sentí a gusto, me sentí mejor que en mi casa. Y es que allí encontré muchas cosas. Por ejemplo, las hermanas adultas eran como madres para mí. Los muchachos y muchachas eran como mis hermanas y hermanos. Todos los señores vinieron a ser el padre que no pude disfrutar porque murió muy temprano en mi vida. Entonces la iglesia se ocupó de mí. Era como si alguien les hubiera dicho, ahí les traigo a ese muchacho, cuídenlo. Hicieron grandes cosas por mí. Me bautizaron sin darme una sola lección de la fe de Jesús, imagínense. Me enseñaron a relacionarme, me enseñaron a expresarme, a vestirme, a estudiar la Biblia, a dar estudios bíblicos. Esta iglesia, hermanos, me ha dado muchas cosas. El deseo de superarme, amigos entrañables, una hermosa esposa, lindas hijas, yernos excelentes, una nieta maravillosa. Me educó, me dio la oportunidad de servirle ya por 36 años. Esta iglesia ha sido demasiado buena conmigo. Esta iglesia me ama. Y yo amo esta iglesia. Y lo que más amo de ella son ustedes. Lo más precioso que esta iglesia tiene después de Cristo son ustedes. Ustedes sostienen esta iglesia, ustedes la hacen crecer, ustedes le dan sentido a esta iglesia. Sin ustedes no hay iglesia. A veces lo olvidamos. Tú y yo, nosotros somos la iglesia. Lo que me atrajo de esta iglesia, lo que me atrapó, lo que me robó el corazón, fue su mensaje. Un mensaje estructurado, cristocéntrico, bíblico, actual, siempre vigente. La iglesia adventista tiene un mensaje que nació en el pasado. Se hace relevante en el presente y magnífico, se proyecta victorioso en el futuro. Lo primero que me impactó cuando vine a esta iglesia fue el pasacalle al frente del templo. Era una campaña. En letras gigantes decía, Maranata, Cristo viene, prepárate. Eso me cautivó, el inminente regreso de Cristo a esta tierra. Abracé esa verdad de corazón, la internalicé y hoy forma parte de mi vida. Cuando miro hacia atrás, mis comienzos, recuerdo a un niño soñador, idealista, con ideas, aunque sinceras, disparatadas. ¿Saben? Cuando salí del bautisterio me sentí tan bien, tan limpio, me sentí inmortal, una sensación tan maravillosa que me volví adicto a ella y la he perseguido cada día de mis más de 46 años como miembro de iglesia. Una de mis ideas fantasiosas
era pensar que por ser adventista no moriría nunca. Estaría vivo hasta que Jesús viniera y verlo entonces descender en las nubes de los cielos. Un sábado vi en la iglesia a una muchacha bien joven predicando. Cuando terminó su tema me acerqué y le pregunté cómo lo hacía, cómo lograba pararse ahí delante de tanta gente y hablar tranquilamente. Entonces ella me dijo que podía enseñarme y lo hizo. Me enseñó a preparar un sermón, me enseñó a predicar, se paró a mi lado para que pudiera predicar mi primer mensaje. Claro, creo que ella predicó más del 70%. Un día esa joven desapareció y al preguntar nos dimos cuenta que estaba enferma, presa de una de esas enfermedades graves y mortales. No nos permitían a los jóvenes de la iglesia acercarnos a ella, la aislaron. Todavía está grabado en mi mente esa imagen triste, el féretro en la parte delantera del templo. Ahí está la imagen en mi mente, cal debajo del féretro y una gota de sangre cayendo una y otra vez sobre ese manto blanco de polvo. Así de esa manera cruel puse los pies sobre la tierra. Aprendí, hermanos, que los adventistas sí se mueren. Que lo más hermoso que tiene esta iglesia, ustedes, yo, somos de carne y hueso. Envejecemos, enfermamos, nos morimos. Ese niño soñador vino a la universidad adventista, maduró, aprendió, entendió, se graduó y salió a servirle a su amada iglesia. Ha sido fácil para mí servirle a esta iglesia porque ustedes me amaron tanto, me mimaron tanto, que entendí que lo mejor era darle mi vida a esta preciosa y maravillosa familia. Desde entonces he ganado amigos, he llenado mi corazón con la presencia de hermanos adorados. Y eso me hizo hacer un compromiso. Defender esta iglesia amada, a cuidar a su gente, a proteger su plataforma eterna sobre la cual está cimentada. La plataforma eterna que sostiene esta iglesia. ¿Ustedes tienen claros cuáles son los pilares que sostienen esta iglesia? Es muy sencillo, esos pilares son 7. Las Sagradas Escrituras, el sábado, el santuario, el maravilloso santuario, lo más grande, Jesús, nuestro gran Salvador, el espíritu de profecía, el estado de los muertos, la segunda venida. De esa plataforma sostenida por esos 7 pilares, Elena White dice, las verdades que han sido sostenidas por el trabajo de Dios están de pie. Que nadie intente mover un solo pilar o una piedra de la estructura. Eso está en manuscrito release número 1 en la página 55. Vendrán días y están cercanos cuando algunos miembros destacados de esta iglesia se volverán enemigos de ella y usados por Satanás tratarán de derribar a esta familia. La sierva de Dios lo dice de una manera perentoria. Ella expresa, en el futuro se levantarán decepciones de cada clase y necesitaremos un sólido fundamento para nuestros pies. Necesitamos sólidos pilares para el edificio. Ningún pilar, dice, debe ser removido de lo que Dios ha establecido. Esas palabras están registradas en el libro Evangelismo en la página 224. Pero de las palabras de nuestro general, registradas en Mateo 16, 18, podemos obtener seguridad y fortaleza que no lograrán nunca los enemigos derribar la iglesia. Allí en ese pasaje el Señor Jesús está hablándole a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, note, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En estas palabras Cristo habla de su iglesia para dejarnos claro 2 cosas.
Primero, que la iglesia es de Él. Esta iglesia le pertenece a Dios, hermanos. Esta iglesia es de Dios. Él fue el que la diseñó, Él la pensó y Él la construyó. Segundo, que Satanás tratará de destruirla, pero que no lo logrará. La iglesia, mis hermanos, mis amados hermanos, fue puesta por Dios en esta tierra con un propósito sublime e insospechado. Lo perdemos de vista muy a menudo. Note cómo la sierva de Dios expresa ese propósito por el cual fue fundada esta iglesia. Ella dice: desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo, y mediante la iglesia se manifestará con el tiempo, aún a los principados y potestades en los lugares celestiales, el despliegue final y pleno del amor de Dios. Estas palabras que leí están en Hechos de los Apóstoles en la página 9. Dios quiere mostrarle al mundo su gloria a través de su iglesia. La gloria de Dios es su carácter, por lo tanto Dios espera que su pueblo muestre su carácter al mundo, viva su carácter delante del mundo. Dios quiere que su iglesia ejemplifique su gracia delante del mundo. Dios quiere mostrar su gracia envuelta en carnes y huesos, en ti y en mí. Hermanos, la iglesia es el teatro de la gracia de Dios. La iglesia es el laboratorio de experimentación de Dios para demostrar el poder transformador de su misericordia sobre los corazones humanos. Los logros de esa misericordia son tan maravillosos que los ángeles y los habitantes del universo se quedarán asombrados al ver la acción de la gracia de Dios. En Efesios 1, en los versículos 4 y 6, y leo en la versión internacional, dice lo siguiente: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Eso significa que nuestros vecinos, nuestros familiares, la ciudad donde vivimos, nuestro país y aún nuestros enemigos deben poder ver el alcance de la gracia divina trabajando en nosotros. La gracia se ejemplifica en la iglesia de Dios. La iglesia es el teatro de la gracia de Dios. Era de noche, era noche de campaña. Esa noche era la primera jornada de la campaña que iba a comenzar. La diaconisa abrió la puerta y al abrirla observó que en el árbol que está al frente del templo, allí debajo había una dama. Inmediatamente salió, se acercó a ella, la tomó de la mano, la saludó: ¿cómo estás, querida? Le dio un abrazo, le dio un beso y entonces le dijo: eres la primera en llegar, ven, y la trajo hacia adentro del templo. Esa noche, esa dama escuchó por primera vez la palabra de Dios, escuchó el mensaje. Cuando todo terminó, la gente salió, la gente se marchó y el pastor esperó que todos se fueran. Entonces se dirigió al parqueadero, se montó en su vehículo, lo tomó y cuando estaba pasando por enfrente del templo, notó que una dama que había estado adentro escuchando el tema, estaba ahí debajo del árbol. Se bajó y le preguntó: ¿tienes quien te lleve a tu lugar? Ella, medio confundida, le dijo: no tengo quien me lleve, un poco nerviosa. Entonces él le dijo: yo te voy a llevar. La condujo a su vehículo, le abrió la puerta, ella se sentó
y cuando empezó a conducir le preguntó, ¿dónde quieres que te lleve? Bueno, ella le señaló una parte de la ciudad que de noche es muy peligrosa y donde muy pocas personas van, no, por lo menos no a hacer cosas buenas. Allí la llevó y la dejó. Al otro día, cuando regresó la segunda noche de campaña, se asombró al ver que la dama estaba ahí en el mismo puesto de la noche anterior, escuchó el tema muy atenta y cuando terminó la jornada, igual la encontró debajo del árbol, la invitó a subir a su vehículo, la llevó a ese lugar y así la tercera noche y así la cuarta noche y gran parte de la semana. Pero saben ustedes que la quinta noche, cuando el pastor comenzó a predicar acerca del amor de Dios, cuando empezó a hablar de la gracia celestial, esa dama comenzó a llorar. Y cuando el pastor hizo un llamado para aceptar a Jesús como Salvador personal, la dama vino al frente y por primera vez abrió su corazón, abrió su mente, su vida a la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Cuando terminó el tema de la noche, cuando terminó la jornada, entonces el pastor se iba a su casa y notó que la dama estaba allí y cuando la invitó a subir a su carro, ella le dijo, hoy no puedo, hoy no lo voy a hacer, yo lo engañé. La dama comenzó a llorar, yo no debí subir nunca en el carro de un pastor, yo no merezco subir al carro de un pastor, yo no debí entrar nunca en su iglesia, yo no soy una persona digna de entrar en su iglesia, perdóneme, pero yo soy una trabajadora sexual y esa noche, la primera de la campaña, yo estaba debajo del árbol esperando un cliente. Y una dama abrió la puerta de la iglesia y cuando la vio me sonrió, vino, me tomó de la mano, me abrazó, me besó. Y era la primera vez en muchos años que recibía una manifestación de amor de manera desinteresada. Así que cuando me tomó de la mano para conducirme dentro del templo, yo me dejé llevar. Yo estaba atrapada por una manifestación de amor, por eso me senté ahí a escuchar el tema y era la primera vez que oí hablar de la palabra de Dios y más de lo que usted estaba expresando. Quiero pedirle perdón por haberme subido a su vehículo y por haber entrado en la iglesia. Hoy no lo puedo hacer. Pero el pastor le dijo, estás equivocada, mujer. El templo es para las personas como tú y como yo. Llegaste al lugar donde tenías que llegar. Y entonces le abrió la puerta, la hizo ubicar en el vehículo, la llevó y cuando la dejó en el sitio le dijo, es más, mañana vengo por ti. Y al otro día fue allí en un parque donde la dejaba cada noche. Ahí estaba ella acompañada de otras mujeres, trabajadoras sexuales. Ellas se agacharon para ver la cara al pastor, dijeron qué señor tan hermoso, y le hicieron picardías a la dama, y bueno, ella estaba un poco apenada con el pastor por todo lo que estaba pasando. El pastor la recogió y la llevó a la iglesia y pudo asistir esa noche al tema. Cuando el pastor hizo el llamado para el bautismo, ella fue la primera en levantarse. Y esa semana fue bautizada. Eso es el trabajo de la gracia de Dios. La iglesia, mis hermanos, la iglesia es el teatro de la gracia de Dios. Es allí donde un borracho es transformado en cuestión de segundo. Es allí donde un criminal, la gracia de Dios, convierte en un ángel en cuestión de segundo. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra, que el mundo vea, que los ángeles vean. La gracia de Dios actuando en la vida de nosotros, actuando en la vida de su iglesia. ¿Cuándo ocurrirá eso? ¿Cuándo la gracia de Dios será ejemplificada en su iglesia, en la vida de cada uno de nosotros? Es necesario, ¿sabes por qué? Porque de ello depende que Dios mande a su Hijo para que venga por nosotros.
La sierva de Dios lo registra de una manera magistral. Ella escribe: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Y entonces anota: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá el Señor para reclamarlos como suyos. Eso está escrito en Eventos de los Últimos Días, en la página 36. ¿Cuándo lo lograremos? ¿Cuándo la gracia de Cristo triunfará y atraerá a otros hacia Él? La gracia de Cristo debe moldear nuestro ser entero y su triunfo no será completo. Esto es una aseveración de la sierva de Dios, de Elena G. de White. La gracia de Cristo debe moldear nuestro ser entero y su triunfo no será completo hasta que el universo celestial sea testigo de la ternura habitual, de sentimientos de un amor semejante al de Cristo y el de las santas acciones en el comportamiento de los hijos de Dios. Eso está escrito en el libro La Asombrosa Gracia, en la página 235. Saben, hermanos, llevo esperando más de 40 años para ver la gracia de Cristo triunfar en mi vida. 46 años exactamente esperando el regreso del Salvador. El sueño que me unió a esta iglesia sigue intacto en mi corazón. No sé ustedes, pero con todo lo que está pasando, siento que ahora más que nunca estoy más cerca de casa que cuando creí. Un día el Salvador estaba enseñando a sus discípulos y ellos le hicieron una pregunta directa sobre los eventos futuros para el mundo y su regreso a la tierra. Allí en Mateo 24, en el versículo 3, está registrado ese pasaje. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Saben qué les respondió Jesús? Jesús también les respondió de una manera clara diciéndoles, primero, que habría posibilidades de ser engañados, que vendrían falsificadores. Luego le dio señales, les habló de guerras, de rumores de guerra, les habló de hambres, les habló de terremotos, les habló de epidemias, pero les advirtió algo. Está registrado en el versículo 6 del Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Les dijo: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero quiero hacer énfasis en esa parte final, pero aún no es el fin. Y le añadió algo más adelante en el versículo 8, dijo: y todo esto será principio de dolores. Todo lo que estamos viviendo, mis hermanos, amigos, son señales que estamos cerca del hogar, que nos estamos acercando a la patria celestial, pero son apenas el comienzo. Quiero hablarles del propósito divino al permitir esta pandemia que está acabando con gran parte de la humanidad. Y puede ser que usted se extrañe, que diga esto como lo he expresado, porque ustedes deben estar pensando algo diferente a esta pandemia producida por el COVID-19. Pero Dios controla la naturaleza. Él controla el universo entero y no se cae una hoja sin que Él no se percate de ello. Así que Dios está percibido de esta pandemia, del desastre que está causando en el mundo entero. Dios en su palabra y a través de su palabra nos pone en perspectiva. Suena duro, mis hermanos, pero bíblicamente podemos ver que Dios permite que ocurran cosas como esta. Note, permite que ocurran cosas como esta, porque Él está obrando en el universo de manera permanente. En el Salmo 135, en los versículos 6 al 9, y leo de la Reina Valera 1960, dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. ¿Se dan cuenta ustedes lo impactante que es ese pasaje de los Salmos? Nos dice que Dios hace venir tormentas eléctricas, que Dios hace producir fuertes vientos, ciclones, huracanes, que Dios es el que produce las inundaciones algunas veces. Hay otro pasaje en la Sagrada Escritura, es Job, allí en el capítulo 37, los versículos 6 y 7, y leo de la Reina Valera, donde dice lo siguiente: porque a la nieve le dice, desciende a la tierra. Noten, Dios le dice a la nieve, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, para que todos los hombres reconozcan su obra. Creo que es un pasaje duro, difícil de entender para algunos, pero nos muestra que Dios está activo permanentemente en el mundo y que permite muchas cosas que afectan a la raza humana por alguna razón. Quiero presentarles un pensamiento de Dios dado a través de su sierva Elena G. de White, que nos puede ayudar mucho a entender esos pasajes. La sierva de Dios dice: Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de sus medios para llamar a hombres y mujeres a la reflexión. Eso está en Eventos de los Últimos Días en la página 23. ¿Se dan cuenta? Dios permite cosas como estas, tsunamis, terremotos, las permite. Note que estoy diciendo las permite. Sencillamente las permite, pero nos dice para que reflexionemos. ¿En qué cosas podemos nosotros reflexionar en un momento tan difícil como el que estamos viviendo en Colombia, en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones y en el mundo entero? Hay varias cosas en las que podemos reflexionar. La primera que puedo señalar es reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo la estamos viviendo? Sobre la brevedad de la misma, sobre nuestra preparación. ¿Cómo vivimos? ¿Somos consistentes? ¿Vivimos lo que creemos y lo que enseñamos? El libro de Eclesiastés, en el capítulo 7 y el versículo 2, nos hace un llamado interesante. Nota esta expresión: vale más ir a un funeral que a una fiesta, pues la muerte es el fin de todo hombre. Y note, y quienes viven debieran tenerlo presente. Amigos y hermanos, la muerte irrumpe en nuestras vidas en un instante, llega cuando tú menos piensas. Por eso, cuando estamos frente a ella, debemos pensar que un día nos tocará a nosotros y debiéramos pensar en hacer los preparativos. Frente a la crisis de salud que estamos viviendo, todos estamos sujetos a infectarnos, a adquirir el virus y enfrentar dos posibilidades: contraer la infección y curarnos y atender las secuelas que quedan de por vida, o en segundo lugar, morir. Es una gran realidad en la que no nos gusta pensar, pero que debemos pensar. Dios nos hace reflexionar. Dios nos hace reflexionar. En un momento como el que estamos viviendo, los adventistas del séptimo día no podemos vivir en un estado de negación y mucho menos de presunción. Ya lo dije antes, al hablar de mi amiga, la manera como pude aterrizar, poner los pies sobre la tierra bien firme. Nos enfermamos,
morimos como todos los seres humanos. Es por eso que somos llamados a ser ejemplo en estos tiempos críticos. No podemos tomar actitudes infantiles, inadecuadas o suicidas. No podemos suponer que somos intocables, inalcanzables. No podemos actuar irresponsablemente poniendo en peligro nuestra vida, la vida de nuestros niños, de nuestros adultos mayores. El coronavirus, el COVID-19 es una realidad, está aquí, es de cuidado, es peligroso. Lo dicen las estadísticas mundiales. Sí es cierto que ha habido otras pandemias peores en el pasado. Por ejemplo, la peste bubónica mató 34 millones de personas en la Edad Media. El 40% de la población de Asia, África y Europa. En pleno siglo XX, la gripe española mató 50 millones de personas en 1918. Y quizás lo hemos olvidado y quizás ya no lo estamos contando, pero el SIDA ha matado más de 30 millones de personas ante nuestros ojos. Ustedes no olvidan que en el 2003 el SARS dejó 700 muertos en solo 2 meses. En el 2010, más cerca de nosotros, el H1N1, 18,000 muertes. En el 2013, el cólera en Haití, 8,000 muertos. Todas estas cifras de personas que han perecido ante pandemias, ante pestes, ante gripes desconocidas, extrañas, sin contar la cantidad de personas que han muerto por otras causas, como la violencia, como los accidentes, suicidios y muchas otras cosas más. El COVID-19, el coronavirus COVID-19, el que está afectando el mundo en estos momentos, ha contagiado ya más de 243,000 personas en 169 países. Van ya más de 9,700 muertos. Los 2 países más afectados son China, donde fue el epicentro, donde se inició la infección, donde apareció el virus, y allí ya han muerto 3,249 personas. Pero en estos momentos, la ciudad que está sufriendo, la que está siendo azotada, es Italia, en Europa. Ya Italia tiene 3,405 muertos de 41,000 personas que están contagiadas. Eso nos hace reflexionar en que la vida es corta, en que la vida se va cuando menos pensamos. En segundo lugar, en momentos como estos, de encierro, de confinamiento, de crisis, podemos reflexionar en la clase de cristianos que somos. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres un creyente consistente que se esmera en crecer día a día en su relación con Cristo? ¿O eres solamente un creyente de eventos, de crisis? ¿Vienes a Dios corriendo cuando aparece el H1N1, cuando aparece el coronavirus? ¿Asistes a la iglesia habitualmente? ¿O solo lo haces cuando surgen dificultades como estas? ¿Participas en el cumplimiento de la misión de esta iglesia? ¿Le cuentas a otros sobre la esencia de tu fe? ¿Contribuyes, sostienes esta iglesia? ¿Eres consistente en tu vida devocional? Todas estas cosas podemos reflexionarlas, hacer un balance de nuestra vida espiritual en estos momentos. En tercer lugar, debemos reflexionar sobre nuestras familias, usar este tiempo para reflexionar sobre nuestras familias. ¿Cómo está mi familia con Dios? ¿Me importa eso? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está la relación con tu cónyuge? ¿Cómo están tus hijos en cuanto a la fe? ¿Recuerdas la experiencia de Marta y María en la presencia de Jesús cuando el Señor Jesucristo vino a visitarles? Ahí había una hermana afanada con los quehaceres diarios, con las cosas de la vida, en medio de cachivaches, corriendo de un lado para otro. Y aunque eso no es malo, porque ella lo hacía con buenos propósitos,
En cambio estaba la otra hermana a los pies del Salvador, disfrutando aquel precioso momento. ¿Con cuál de las dos nos identificamos? Muchas veces vivimos tan afanados buscando lo material que olvidamos lo más importante que tenemos en la vida. Nuestra primera iglesia, nuestra esposa, nuestros hijos, familiares cercanos que no saben nada de la fe que profesamos. La palabra nos presenta el ofrecimiento casi obligatorio de Dios. El Salmo 23 es un salmo muy conocido para ti, pero quizá nunca te has puesto a pensar en el versículo 2 como quiero que pienses en este momento. ¿Te acuerdas del versículo 2 del Salmo 23? Te lo debes saber de memoria. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Notas lo que dice ese salmo? Me hará descansar. Te hará descansar. Te hará sentar. Te hará quedarte en tu casa. Te hará quedarte encerrado. Así sea por 2 semanas. Te hará sentarte en tu casa, en tu sala, con tus hijos y tu esposa, a hacer el culto familiar, a leerles la palabra de Dios, a leerles una historia bíblica, a enseñársela, a aplicarla en sus vidas. Te hará descansar. Estas cosas que están ocurriendo ante nuestros ojos nos sacan de la rutina, nos ponen en la perspectiva correcta, nos hacen analizar nuestras vidas, nos dejan ver nuestra cruda realidad, que somos pasajeros y que no estamos en nuestra morada permanente. Nos invita a recomponer nuestras prioridades, a darle a cada cosa en nuestra vida y en la de nuestros seres queridos el lugar adecuado. Pero hay algo en medio de toda esta crisis, en medio de todo el dolor y del sufrimiento y de la preocupación que me llena el corazón. Esta crisis me ha mostrado, hermanos, que el mensaje de esta iglesia, el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es relevante. Estamos viviendo momentos muy tristes y difíciles para la humanidad. ¿Saben? Es doloroso ver en televisión el traslado de los cuerpos de padres, de madres, de abuelos, personas de mucha edad que sucumben ante esta infección y mueren. Cadáveres que son sacados de los hospitales, de los ancianatos de manera masiva y son llevados en grupo a lugares donde serán cremados, sin que los familiares intervengan. Los familiares no pueden ver esos cuerpos. Esta será una de las secuelas que quedarán en la vida de las personas que pierdan seres queridos en medio de esta pandemia. El hecho de que no pudieron sepultar a sus padres, que no los pudieron ver, que no les pudieron dar una última mirada. Pero a la vez, las cosas que se están dando colocan al mensaje adventista por encima de todo. La gente, hermanos, ahora se dará cuenta de que lo que predicamos es verdad. Ya no nos mirarán como extraterrestres cuando le hablemos del final de la vida sobre la tierra, de las calamidades que se avecinan, de las catástrofes, las epidemias que vendrán así de manera repentina. La gente no podía creer en un decreto de muerte como predicamos nosotros. La gente se quedaba mirándonos como cosa rara cuando le hablábamos de las plagas finales, de la ley dominical y de muchas otras cosas distintivas de nuestro mensaje. Pero saben, ya no será más así. Después del coronavirus ya no será más así. Un virus, el COVID-19, detuvo al mundo entero. Tiene en jaque la economía, los aviones en tierra, las terminales de buses cerradas, la gente encerrada. Hermanos, el mensaje de esta iglesia es relevante, es real, es factible, tiene sentido, va a ocurrir.
Lo que predicamos se está haciendo realidad ante nuestros ojos. Y debemos preguntarnos entonces, ¿cuál es el papel de la iglesia en medio de esta crisis? La sierva de Dios nos menciona en uno de sus libros algo interesante. Ella dice, de los métodos de trabajo de Cristo podemos aprender muchas lecciones valiosas. Note, de la manera como Cristo trabajaba podemos aprender muchas lecciones valiosas. Y ella dice, Él, Jesús, no siguió un solo método, no uno solo. De diversas maneras trató de captar la atención de las multitudes y entonces le proclamó las verdades del Evangelio. Eso lo puedes encontrar en el libro de Evangelismo en la página 94. Nuestro papel en medio de la crisis es el mismo que hemos tenido siempre, pero que a veces olvidamos. Nuestra misión es predicar el Evangelio. Pero ahora en estas circunstancias tenemos que ser creativos para hacerlo. Mira lo que dice la sierva de Dios. Ella expresa, estudie, haga planes e idee métodos, todo obrero en la viña del maestro para alcanzar a la gente donde está. Debemos hacer algo que salga de la rutina ordinaria, debemos cautivar la atención, debemos manifestar un fervor implacable. No tenés un fervor implacable, estamos al borde mismo de tiempos, pruebas y perplejidades que apenas imaginamos. Eso lo dice la sierva de Dios en la carta 20 de 1893. Pero si vas a buscarlo, lo puedes encontrar también en Evangelismo en la página 94. Quiero que sepan, hermanos, que tenemos un comité de emergencias formado por personas idóneas y muy profesionales de las dos uniones de Colombia. Son personas del área de salud y de otras disciplinas. Son adventistas del séptimo día, hermanos nuestros, conocedores de los procedimientos a seguir en situaciones como las que estamos viviendo. Ellos están en capacidad de dar recomendaciones acertadas para salvaguardar la vida de los miembros de la iglesia. Después de analizar información e investigar con las autoridades médicas y gubernamentales, ellos nos dieron la recomendación de usar el método más eficaz para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Aislarnos. Cerrar en estas 2 semanas críticas. Los boletines emitidos, 3 hasta ahora, han sido puestos a circular después de mucha reflexión, después de mucho análisis, después de mucho estudio de este grupo y después de mucha oración. El paso del tiempo y las medidas adoptadas por los gobiernos municipales y departamentales muestran que se hizo bien, que se hizo lo correcto, que estamos siendo responsables y acertados, y agradecemos a Dios por esto y por la guía que le está dando a nuestro grupo de emergencia. Pero saben, me asalta una preocupación, tengo un interrogante. ¿Podemos los adventistas del séptimo día mantener nuestra fe intacta y robustecida sin el templo? ¿Podemos solo adorar a Dios en medio de las 4 paredes de nuestros cómodos y hermosos templos? Yo creo en la construcción de hermosos edificios para desarrollar nuestra tarea, templos, colegios, edificios administrativos. Creo que debemos hacerlos hermosos, confortables para nuestra comodidad y para que la gente quiera venir a ellos. Templos, lugares dignos del Dios en quien creemos y en el cual predicamos. Pero entiendo que nos harán un gran daño si pensamos que es el único lugar donde podemos adorar a Dios, encontrarnos con Dios. La Santa Palabra dicta en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18 y versículo 20, lo siguiente. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios está con su pueblo.
en el templo, en la casa, en cualquier lugar donde se reúnan 2 o 3, en el grupo familiar, Dios está allí. Pero pudiera ser que tú creas que estoy olvidando el pasaje que tienes en tu mente ahora. Hebreos 10:25. Ese texto que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo sé lo que dice este pasaje. Este pasaje nos enseña que no debemos ausentarnos de la congregación cuando no hay ningún motivo de fuerza mayor. Si soy consecuente en mi vida espiritual, asisto a los cultos que la iglesia hace en la semana, que hace los miércoles, que hace los domingos, y mucho más el día sábado, que es nuestro día de celebración, de adoración. Ahora nadie nos está persiguiendo, no hay una ley dominical, no hay un decreto de muerte, no nos están prohibiendo leer la Biblia, no nos están prohibiendo orar o cantar. Es un aislamiento voluntario, responsable. Hay un motivo de fuerza mayor. La vida de nuestros adultos mayores, la vida de nuestros niños, de nuestras familias, de nuestros miembros. Estamos siendo responsables con nosotros mismos, con la comunidad donde vivimos, con la vida de los demás y la nuestra. Algún día tendremos que morirnos por nuestra fe, por la obediencia a los mandatos divinos, por un decreto de muerte, pero este no es el caso ahora. Tenemos una tarea que hacer todavía, tenemos que seguir predicando, falta mucho por hacer. Así que cerrar nuestros templos por estas semanas que sugerimos en la circular es solo un vengan aparte, como le dijo el Señor Jesús a los discípulos. Es como dice Isaías 26, 19 al 21, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación, porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Yo creo que ustedes no se olvidan de ese momento maravilloso antes del Éxodo, cuando el Dios de los cielos pidió que las familias de su pueblo se reunieran en las casas, no en el templo, y que pintaran el dintel de las puertas, el marco de las puertas de su casa con la sangre de un cordero. Si ellos no hubiesen hecho caso, sus hijos también hubiesen muerto en esa gran mortandad cuando vino esa peste destructora enviada por Dios para liberarlos. He estado pensando en la explanada del templo, donde estaba el templo en Jerusalén. He ido allí, en 2 ocasiones he ido y he observado ese gran espacio. Estoy hablando del mismo templo que Jesús purificó en 2 ocasiones, que Él visitó, donde muchas veces levantó su voz. Ese templo ahora está en ruinas, pero es factible imaginarse el esplendor que tenía. Saben, los judíos, ante el esplendor de esas paredes, de esas piedras, hicieron de ellas, de ese recinto, el centro de su religión. Lo hicieron así hasta el extremo del fanatismo. Eran capaces de matar por él y eso les hizo perder el verdadero propósito del mismo. Hay una cita de Elena G. de White bastante interesante sobre este asunto. Ella escribe: los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él. Pero noten esto, pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus escrúpulos. Apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Ustedes pueden encontrar esas palabras en El deseado de toda la gente en la página 129.
se puede distorsionar el propósito de nuestros maravillosos templos. ¿Recuerdan la entrevista de la samaritana con Jesús? Ella le presentó una inquietud al Salvador. Está en el Evangelio según San Juan en el capítulo 4, en los versículos 20 y 23. Ella se acercó a Jesús y de una manera clara le dijo al Señor algo que lo puso a pensar. Le dijo: Maestro, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Sabe qué le contestó el Señor Jesucristo? Es interesante, en el versículo 21, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero noten el versículo 23. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Hermanos, los judíos perdieron de vista el propósito y sentido de su templo, de las ceremonias, al punto que se olvidaron del Mesías que era señalado con esas ceremonias. Tanto que vino el Mesías y no lo reconocieron. El Mesías estuvo en ese templo y no lo entendieron. Eso nos puede ocurrir hoy. A mí me encanta el sábado, me encanta la adoración corporativa, me gusta la iglesia de UNAD, grande, llena de gente, más de 1000 personas, me gusta toda su liturgia. Este sábado está cerrado el templo y el próximo sábado también. Por supuesto, esperamos abrirlos prontos, abrir todos nuestros templos muy pronto. David, cuando era un prófugo en el desierto, expresó su anhelo de asistir al templo. Ese es mi salmo preferido, es el Salmo 42. Ese salmo expresa ese anhelo profundo que sale de allá del corazón de David. Él dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y hace esa pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde estás tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanzas del pueblo en fiesta. Y dice David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y note, esto es importante para nosotros. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mis hermanos, como dice David, aún hemos de alabarle, en nuestros templos. Tenemos que orar por la gente que está infectada en nuestro país. Tenemos que ayunar para pedirle a Dios que pare esta plaga. Tenemos que orar por nuestras familias. No nos desesperemos, aprovechemos este tiempo para muchas cosas. ¿Como cuáles? Haga un análisis de su vida. ¿Cómo ha vivido hasta ahora? ¿Cómo ha sido adventista hasta ahora? ¿Cómo ha sido miembro de iglesia hasta ahora? Decida en este tiempo que va a estar en casa, tome la decisión de ser mejor adventista del séptimo día. Aproveche para estrechar lazos familiares con sus cónyuges, con sus hijos. Aproveche para hablar con Dios. Hagan en casa un altar. Ustedes no tienen un altar familiar. Yo tengo un altar en mi casa, allí en mi biblioteca, un rincón para encontrarme con Dios, un Betel, un puerta del cielo donde puedo llegar a preguntarle al Señor muchas cosas, a pedirle al Señor muchas cosas, a orar por mis hijas, a orar por mi esposa, a orar por esta iglesia, a orar por ti. Aprovechemos este tiempo para recomponer nuestras familias.
Aproveche para pedir perdón a quien tenga que pedirlo. Saben, la iglesia creció al comienzo en las casas. Esta iglesia nació en las casas, en los hogares, y creció y se multiplicó en las casas y en los hogares. Fue Constantino, cuando se convirtió al cristianismo, o al menos cuando se hizo cristiano, porque no sabemos si se convirtió realmente, quien cambió la dinámica de la iglesia primitiva y trasladó la iglesia de las casas a los grandes templos. Los templos grandes le pertenecían al paganismo y, por supuesto, Constantino era pagano. Y cuando se hizo cristiano trajo todas las cosas del paganismo a nuestro medio. Cuando la iglesia se acomodó en los templos entre cuatro paredes y se olvidó de su tarea porque estaban cómodos, porque se sentían muy bien en esos lugares, entonces vino la persecución para que salieran a predicar, porque esta iglesia tiene una misión, porque esta iglesia tiene un propósito, porque Dios la estableció para predicar la verdad, para predicar el mensaje a un mundo que está en perdición. Entonces tuvieron que salir a predicar, a abrir obra donde no había, a regar el evangelio por el mundo. Después que pase la crisis, hermanos, los invito a ser diferentes, seamos diferentes. Debemos vivir el mensaje que conocemos. Debemos predicar el mensaje que conocemos. Tenemos que apreciar más nuestro templo. Sí, arreglémoslo mejor. Si no tiene aire, póngale aire. Si no tiene buena presencia, píntelo. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque después de esta crisis, cuando la gente salga de sus casas, querrá ir a buscar a Dios, querrá ir a las iglesias. Tenemos que ser más creativos para estar preparados para lo que viene. Tenemos que apoyar a nuestros campos para fortalecer comunicaciones en su territorio. Yo creo firmemente que necesitamos una emisora en la sede de cada campo local. Hoy Medellín, durante este tiempo que esté en casa, podrán tener radio las 24 horas en sus hogares. Necesitamos fortalecer el sistema de salud de la iglesia. Necesitamos la clínica que queremos hacer en Medellín. La necesitamos. Tenemos que reaccionar y proponernos predicar como nunca antes. El mensaje adventista ahora es más relevante. ¿Saben qué creo yo, hermanos? ¿Sabe qué he aprendido durante estos días? He proyectado mi mente al futuro. Creo que lo que está pasando es un micro del macro que vendrá en el futuro, cuando entonces sí habrá leyes dominicales, habrá decretos de muerte, seremos perseguidos, nuestros templos nos serán cerrados, no estaremos en la casa siquiera, ahora estamos en la comodidad de nuestros hogares. Entonces tendremos que ir a los montes, tendremos que irnos a los pueblos pequeños, irnos a las montañas, a la selva, escondernos, dormir a la intemperie. Allí viendo las estrellas del cielo, tendremos que pasar necesidad, tendremos que buscar agua, tendremos que buscar comida. Esto es un micro del macro que vendrá. Esto es como si estuviésemos haciendo un ensayo de lo que nos va a tocar vivir, pero todavía no ha llegado. Somos llamados a dar ejemplo en nuestras comunidades. El comité de emergencia seguirá trabajando, seguiremos dando indicaciones a través de los boletines, seguiremos sosteniendo la iglesia en casa a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales. Yo les invito para que ustedes bajen la aplicación de Esperanza Colombia Radio y para que tengan allí acceso a la televisión, tengan acceso a la radio, a las noticias, a los boletines, a todo lo que salgamos. Vamos a ponernos juntos bajo las alas protectoras de nuestro gran Dios. Permítanme, hermanos, orar por ustedes, por mí, por mi familia. Yo tengo 3 hijas fuera del país. Ya mis hijas no están en el hogar, una está aquí en Urabá, en Apartadó, con su esposo, con su hijita. Pero tengo 3 hijas en los Estados Unidos, en áreas de peligro. Tengo a Angeli en Michigan, allí en la universidad nuestra.
Tengo a Sharon en Nueva York, es un área de mucho peligro, pero quizá la que más está en peligro es Stephanie. Stephanie es enfermera, ella trabaja con el sistema adventista de salud ahí en Orlando, Florida. Hace poco que habló con su mamá, le dijo que posiblemente en su pabellón ya hay 5 personas que dan positivo a esta enfermedad. ¿Sabe que algunas de las personas que han muerto en el mundo son personas del sistema de salud, médicos y enfermeras, que entregan su vida para ayudar, para salvar a otros? Entonces yo quiero orar en este momento por ellas, quiero orar por usted, por su familia, quiero orar por la iglesia de Dios. Quiero darle gracias a Dios porque nos mantiene vivos. Vamos a orar. Poderoso Padre que estás en los cielos, pero que estoy seguro te encuentras al lado de cada uno de tus hijos a través de los ángeles, a través del Espíritu Santo. No estamos en nuestros templos, pero qué mejor templo que nuestras casas, qué mejor templo que nuestra mente y que nuestros corazones. Te invitamos para que estés con nosotros, para que pases las horas del día santo con nosotros, para que nos bendigas con su presencia, para que tú pongas pensamientos nobles y altruistas en nuestra mente, en nuestros corazones durante este tiempo. Ayúdanos a reflexionar en las cosas que debemos reflexionar. Ayúdenos a estrechar lazos entre nuestros seres queridos. Ayúdenos a perdonar a quienes nos han hecho daño. Ayúdenos a acercarnos a nuestros enemigos si es necesario. Ayúdenos, Padre glorioso, para que en este tiempo en que estamos quietos, te veamos obrar, veamos tu mano poderosa obrando en medio de tu pueblo, obrando en favor de tu iglesia, saliendo en defensa de ella, marchando al frente con tu estandarte, porque tú eres nuestro general, porque tú eres nuestro defensor. Quiero entregarte a toda la feligresía de la Unión Colombiana del Norte. Aún, Señor, entrego en tus manos a la feligresía de la Unión Colombiana del Sur, entrego en tus manos los adventistas del 7º día de este país. Bendícelos, Señor, cuídalos, abre tus alas poderosas y permítenos morar al abrigo de tus alas. En este momento, Señor, tomamos esas palabras del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y te decimos, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú eres nuestro Dios, en ti confiaremos. Te quiero pedir, Señor, que tú no abandones a ninguno de tus hijos, a aquellos hermanos que durante estos días no tendrán suficiente dinero ni suficiente alimento. Haz un milagro para ellos. Acércate a ellos y susténtalos. Tú has prometido que en los tiempos difíciles tendremos pan y tendremos agua en seguridad, porque tú mandarás a tus ángeles para proveerlo. Manda a tus ángeles a los hogares donde están tus hijos en necesidad. Donde haya hijos tuyos que estén enfermos y que no puedan comunicarse, haz milagros, Señor. Envía personas, envía ángeles si es necesario a esos lugares para salvar la vida de tus hijos. Gracias por tu iglesia. Tu iglesia separará aún en los hogares, Señor, con mucho amor, sus diezmos, sus ofrendas, y harán lo posible para apartarlos y poder entregarlos al alfolí, porque ellos son fieles, lo han sido, y en los momentos difíciles lo serán más aún. Quédate con todos nosotros en el resto de este sábado y llénanos de tu paz y danos la seguridad que solo proviene de ti. Te lo pedimos en los méritos sacrosantos de nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén.